Amén, gloria a Dios. No tenemos nada por qué asustarnos ni temer, más bien nos regocijamos porque se acercan tiempos difíciles tal vez para el mundo, pero para nosotros tiempos de gozo, de bendición, gloria a Dios. No sé cómo lo vea usted, pero son tiempos maravillosos los que nos esperan en Cristo Jesús. Así sí, alégrese, amén, gloria a Dios. Fíjese que estábamos hace un tiempo atrás, antes de leer la palabra, estábamos con mi esposo viendo un video que me hubiera gustado mostrárselo, pero no se pudo. Pero fíjese que veíamos un video que nos llamó mucho la atención, porque se trataba de el video, ¿verdad?, de un rebaño que está así como en medio de la montaña. Es un redil de un rebaño, tal vez como unas 100 y algo de ovejitas. Y fíjese que hay como personas visitando el lugar, porque es un lugar muy bonito, ¿verdad? Está así en medio de las montañas, está muy bonito el lugar. Y llegan diferentes personas a querer llamar la atención de las ovejitas, que están muy tranquilas, porque es un lugar verde con mucho pasto. Y llegan diferentes personas a querer llamar la atención y les llaman y les hacen cierta bulla a las ovejitas para que se acerquen, porque pues la verdad que las ovejitas son unos animalitos tan lindos, ¿verdad? Son bien bonitos, son bien pacíficos. No sé cuánto las conocen en persona, pero son muy lindas las ovejitas, ¿verdad? Y llega una persona y hace ruido y la llama, y ellas siguen comiendo pasto como que nada está pasando. Llegan como 2 o 3 personas haciendo lo mismo, tratando de llamar la atención de estas ovejitas, y ellas continúan comiendo como que sí, nada está pasando. Pero una vez que se acerca el pastor de ellas, de este rebaño, y empieza a llamarlas, todas levantan la cabeza, casi al mismo tiempo levantan la cabeza para ver, y porque han escuchado la voz de su pastor. Entonces él les empieza a decir cosas, no sé qué tanto les dice, y él se empieza a acercar y se mete al rebaño, y todas casi al mismo tiempo empiezan a acercarse y se colocan como atrás de él, porque donde él se dirige, ahí van ellas. Y eso me hizo recordar este pasaje que vamos a leer, y dice así: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie las podrá arrebatar de mi mano. Mire qué maravilloso es. Entonces, viendo esto con mi esposo, nos llamó tanto la atención la reacción de las ovejas, porque en realidad lo que acabamos de leer lo pudimos ver con nuestros propios ojos, en un rebaño así común y corriente de ovejas, hablando de los animalitos, las ovejas. Amén. Y es tan impresionante para mí de que por más que las demás personas que llegaron y trataron de llamar la atención de las ovejitas, ninguna de ellas hizo el más mínimo esfuerzo para acercarse. Fue hasta que oyeron la voz del pastor de ellas. A ver, y es que hay algo tan profundo en lo que acabamos de leer, hay algo tan profundo en esta enseñanza, hermanos, porque Jesús va hablando, dice: mis ovejas oyen mi voz. Fíjese que yo estaba leyendo un poco, y en el siglo I dice que había un redil. ¿Quién sabe lo que es un redil? Bueno, para los que no saben, un redil es como un corral, es un lugar cercado. Amén. Y en ese entonces había un redil para varios rebaños. El rebaño es el conjunto de ovejas, ¿verdad? Entonces imagínense, en un redil con unos 5 o 10 rebaños, era indispensable que las ovejas estuvieran familiarizadas con la voz de su pastor. Ahora, ¿por qué es tan significativo esto? ¿Por qué es tan necesario que ellas pudieran distinguir la voz del pastor de ellas? ¿Por qué creen ustedes que era tan indispensable? Imagínense, 10 rebaños de ovejas, cada una con diferente pastor. Entonces, era necesario conocer la voz. ¿Por qué? Porque a la hora que
el pastor de cierto rebaño diera indicaciones, ellas tenían que estar ¿cómo? Atentas. Atentas a la voz de ¿quién? A la voz de su pastor. Amén. Entonces, mire, cuando Jesús habla estas palabras tan maravillosas, mis ovejas, mis ovejas. Mis ovejas significa posesión. Esta es mi agua. Este es mi teléfono, es posesión. Cuando dice mis, habla de posesión, me pertenecen a mí, son mías. Amén. Eso es lo que está diciendo. Mis ovejas, ellas escuchan mi voz. Mis ovejas comunican esa unión de la oveja con el pastor. Mis ovejas comunican nuestra relación con el pastor. ¿Me doy a entender esta tarde? Dice Jesús, mis ovejas. Esta es una frase sencilla pero muy profunda, porque expresa intimidad. Mis ovejas me conocen, pero no se queda ahí nomás. Yo también las conozco a ellas. Yo las puedo identificar, aunque estén en un rebaño o en un redil de 10 rebaños. Yo sé quiénes son mías, quiénes son las que me pertenecen. Amén. ¿Me está entendiendo esta mañana? ¿Por qué? ¿Por qué es que mis ovejas? Es algo tan profundo, hermanos, que usted tiene que detenerse por un momento a pensar. ¿Soy yo realmente la oveja de ese rebaño que pertenece a él? ¿Cómo se identifica una oveja que pertenece a un rebaño, que tiene un pastor? Hay muchas ovejas, no todas tienen pastor. Entonces, mire, la oveja que tiene pastor se identifica por eso. Mire, escucha. Tiene que haber una disposición de la ovejita de tener un oído atento para poder identificar cuando su pastor le hable. Amén. Tiene que haber una familiaridad de oveja a pastor, para que la oveja tenga esa confianza, para que cuando el pastor le llame, ella vaya sin ninguna preocupación de nada. Me llamó mi pastor, ahí voy yo. Me voy a entender, hermanos, esta mañana, porque quisiera que usted se lleve bien metido en su corazón. Soy oveja, le pertenezco, lo conozco, reconozco su voz cuando él me habla, porque es necesario tener un oído atento. Amén. Un oído atento para distinguir esa voz. Un oído atento para poder reconocer la voz dentro de 10 o 100. Amén. Gloria a Dios. Y eso únicamente se logra cuando nosotros tenemos esa relación cercana al pastor. Amén. No se logra de ninguna otra manera. Es con el diario vivir. Yo conozco a mi esposo porque tengo más de 35 años viviendo con él. Yo sé cuando está de mal humor. Yo sé cuando está alegre, yo sé cuando está contento, yo sé cuando tiene hambre. Ahora, ¿lo sabe usted? Tal vez no, porque usted no tiene ese día a día tal vez con él. Conoce algunas cosas, pero yo lo conozco a más profundidad porque yo vivo con él. Amén. Eso nos ha llevado a tener un vínculo fuerte en el cual nos entendemos muchas veces aún sin decir palabra alguna. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿cómo es que se desarrolla una relación, un vínculo, un lazo? Es con el diario
vivir el trato diario. Amén. Entonces, mire, mis ovejas. Vuelvan a poner, por favor. Mis ovejas. Y tal vez lo dejas ahí, por favor. Mis ovejas oyen mi voz. Pero no se queda ahí. Yo las conozco. Yo las conozco. Y eso era algo que me impactaba tanto, porque fíjese que estuvimos hace más o menos más de mes y medio en nuestra reunión de RIM, y nuestro apóstol hablaba acerca de conocer, porque hemos estado hablando de lo que son las 10 vírgenes, las 5 insensatas, que decían conocer al novio. Amén. Pero al final de la parábola hay una negación de haber conocido a estas otras 5. Entonces, el conocer a alguien no es solo que yo diga, yo conozco a tal persona. Pero ¿será que esa persona me conoce a mí? Amén. Entonces no basta con tú conocer a Dios, decir yo lo conozco. La pregunta sería, ¿me conoce Él a mí? ¿Me conoce a mí? Porque las ovejas que son del buen pastor oyen su voz. ¿Cómo usted identifica que alguien le ha escuchado, ha oído? ¿Cómo? Si yo les digo, póngase de pie, y no lo hacen, ¿qué quiere decir? Que no escuchó. Entonces, el escuchar lleva acción. Porque si yo les digo, pónganse todos de pie, por favor. Exacto. Va una acción de la mano. Ahora pueden sentarse, muchas gracias. ¿Se da cuenta? Que el oír lleva acción. Entonces no digas que amas a Dios y no amas a tu hermano. Porque Dios te llama a amar. ¿Me voy a entender? No digas que escuchas su voz y no sigues sus mandatos. Porque el oír lleva acción. El oír lleva acción. El oír lleva acción. El oír lleva acción, hermano. Entonces tú te tienes que accionar, porque cuando tú dices que conoces la voz del buen pastor y el pastor te dice, y ni siquiera a veces dice el pastor, sabe que yo estaba viendo que las ovejas siguen a su pastor, a ellas no las vienen arriando por detrás. No, porque de esa confianza que se ha desenvuelto, desarrollado por medio del trato, hace que ellas lo sigan. Él va a la derecha, ahí van ellas. Él va para adelante, ahí van ellas. ¿Sabe por qué? Por la confianza que hay. Por la confianza que hay. Pero eso se lleva, uno llega a ese lugar de confianza por el trato, por la relación, por el diario, la comunicación diaria. El comunicarme yo diariamente con mi pastor me va a hacer que se desarrolle en mí un oído más afinado, una confianza que donde él vaya, yo camino confiada porque sé que mi pastor me va a llevar ¿a dónde? A pastos verdes. Mi pastor me va a llevar a lugares donde va a haber agua que yo pueda beber. Mi pastor, yo tengo toda la confianza que mi pastor me va a llevar a aguas tranquilas donde yo pueda beber y descansar. Amén. Pero eso únicamente se lleva a cabo por medio de la relación, de ese vínculo que tiene que haber dentro de mi buen pastor y yo. Amén. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos escuchando? Por medio de la obediencia, por medio de tomar acción cuando el buen pastor nos habla. Ahora, ¿cómo podemos nosotros desarrollar
ese oído para poder oír su voz. Y muchos dicen, el Señor a mí no me habla. Hace tiempo atrás, todavía estábamos en rancho y una de las jovencitas se acerca y me dice, a mí el Señor no me habla. Y dije, bueno, ¿cómo es eso que el Señor no le habla? ¿El Señor acaso no le está hablando ahorita? Esta mañana cuando oramos, ¿acaso el Señor no te estaba hablando? Cuando tú abres la palabra, ¿acaso el Señor no te habla? Por eso es que se le dice su palabra, ¿verdad? Yo leo su palabra, la Biblia es su palabra. Entonces, si yo leo, Él me está hablando. Cuando nosotros leemos su palabra diariamente, empezamos a conocer más su amor. Empezamos a conocer cómo Él nos consuela. Empezamos a conocer su voluntad, su plan para nuestra vida, su guía, su deseo para mí, sus propósitos para mí. Ahí está todo, hermano. Entonces no te atrevas a decir que Dios no te habla, porque en el momento que tú abres la palabra de Dios, Él empieza a hablarte. En el momento que te sientas en esta silla y empezamos a cantar, el Señor te está hablando. En el momento que tú te levantas, si tú no lo quieres escuchar, es diferente. Por eso nuevamente tienes que tener afinado tu oído para poder escuchar lo que Él tiene para ti. En los momentos, hermanos, más difíciles, el Señor te habla por medio de su palabra. Una experiencia vivida, hermano, una experiencia vivida, hermanos. Cuando tú empiezas a leer su palabra, te trae paz. Una experiencia vivida, hermanos. Yo le puedo hablar de lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y cuando tú necesitas consuelo, Él te da consuelo. Él te trae paz. En medio de todo lo que podemos estar pasando, la palabra del Señor siempre viene. El Señor siempre viene y nos habla, nos redarguye. ¿Cuántas veces el Señor me ha exhortado por medio de su palabra? ¿Cuántas veces he tenido que leer y que el Señor, dejar que Él me hable, que yo pueda recibir y escuchar? Pero yo me tengo que poner en una posición de poder escuchar atentamente a mi pastor, porque si ando distraída todo el tiempo, nunca voy a poder reconocer la voz de mi pastor cuando Él me hable. Amén. Necesito buscar ese momento para poderlo reconocer, para poderlo ver cómo Él me habla, ver cómo Él está tratando de comunicarse conmigo. Pero es mi disposición como oveja, es como yo disponga mi tiempo, es como el interés que yo le estoy poniendo para conocerlo a Él. Él nos está hablando todo el tiempo. Todo el tiempo. Lo que pasa es que tu oído está muy ocupado en otras cosas. Nuestra mente es un mundo de cosas, hermano, y siempre hablamos con mi esposo que el cerebro de la mujer es como una bola de diferentes cables conectándose. Estamos tan ocupadas muchas veces con lo que tenemos que hacer hoy, con lo que tuvimos que hacer ayer, con lo que vamos a hacer mañana, dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de un año, que no nos deja muchas veces disponer nuestro oído para escuchar la voz de nuestro amado pastor que nos está hablando y diciendo: ¡hey! Espérate, déjame hablar a mí. Pero es hasta que tú y yo nos disponemos, hermano, y hay una necesidad tan grande de poder disponernos a escucharlo. Amén. Y miren, cuando usted y yo nos disponemos a recibir al pastor en nuestras vidas, empezamos a cambiar. Fíjese que hay una diferencia dentro de las ovejas que tienen pastor y las ovejas que no tienen pastor. Déjeme decir, una oveja que tiene pastor depende de él, es más tranquila, es más segura. Además, una oveja con pastor
es muy social, porque le encanta estar en el rebaño. Le encanta. Mire videos de las ovejas, cómo se mueven. El rebaño. Andan pero bien pegadas. Se mueven a todas, se mueven porque así están de pegaditas. A ver. Son saludables porque hay quien las cuidan. El pastor cuida de ellas. Que no se le peguen las garrapatas. Que no le crezca mucho la lana, porque la lana muy pesada no es buena tampoco. Amén. O sea, todas esas cosas. Una oveja que tiene pastor está bien cuidadita. Es más saludable. Amén. Es más saludable. Ahora, una que no tiene pastor, que está extraviada, está en un estado constante de alerta, de peligro. Siempre anda viendo a sus alrededores porque no sabe que alguien puede atacarla. Siempre anda miedosa, anda insegura. Solo las ovejas que son de Jesús pueden escuchar su voz y obedecerlo y meterse al redil, porque el redil para ellas no es una cárcel, es un lugar seguro. ¿Se da cuenta? Esa es la diferencia. Porque la ovejita que tiene pastor lo sigue y sin ningún problema entra al corralito y ahí se queda feliz y contenta. Amén. Amén, hermano. ¿Quiere ser usted oveja con pastor? El redil es un lugar seguro, aunque está cercado. No es prisión. Es mi lugar donde yo puedo descansar porque mi pastor aquí me cuida de aquellos que pueden llegar a hacerme daño. Entonces la oveja en el redil se siente segura, se siente amada, se siente cuidada, se siente protegida. Amén, hermanos. Entonces, la oveja que tiene pastor vive confiada. Su salud mental está muy bien, muy saludable, porque ella no se preocupa de lo que va a comer ni de lo que va a beber, porque ella sabe que su pastor va a llegar. Ella lo único que tiene que hacer es seguirlo, porque ella sabe que su pastor lo va a llevar a un lugar donde ella va a poder estar tranquila, comer, saciarse y ya con la pancita bien llena, descansar. Mire qué maravilloso es tener pastor. Qué maravilloso es tener pastor, hermano y hermana. Mire, por eso es que David escribió un salmo tan maravilloso, el Salmo 23, porque él era pastor de ovejas. Usted sí sabe que David era pastor de ovejas. Entonces, él como pastor, él sabía lo que él hacía por las ovejas. Había relación en lo que él está escribiendo, que él daría su vida por las ovejas. Él sabía que él había peleado contra el oso y el león por salvar a las ovejas. Entonces, él dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él está hablando de la experiencia de él como pastor. Amén. Porque él sabía que Jehová era su pastor y con cuidado lo iba a guiar, lo iba a cuidar. Él sabía lo que es ser un pastor. Él sabía que el ser pastor se requiere dedicación, se requiere tiempo, se requiere amor. Amén. Entonces, él como pastor recibía el cuidado de su pastor. ¿Estás tú dispuesto a recibir el cuidado de tu pastor? ¿O quieres andar como ovejita sin rebaño, haciendo lo que tú quieras? Qué bueno es recibir al pastor de pastores. Qué bueno es poder decir, yo tengo un pastor. David como pastor sabía que necesitaba él un pastor. David sabía la necesidad de tener un pastor.
Y por eso reconoce a Jehová como su pastor. Lo reconoce. Es necesario tener pastor, ¿sabe por qué? Porque las ovejas no tienen la capacidad de buscar agua o alimento por sí solas. Son muy lindas. Y no es que sean tontas, son animales inteligentes. Pero necesitan guianza. Necesitan un pastor. Ellas lo siguen. Y eso es lo que me admira, hermanos, porque no todos los animalitos están dispuestos a seguir a alguien. ¿Verdad que no? Hay que enseñarles, hay que desarrollar una confianza con ellos primero. ¿Verdad que sí? Porque si no, no lo siguen a uno. Pero la oveja tiene esa capacidad de poder desarrollar un vínculo con el pastor, siempre y cuando ella se disponga a hacerlo, porque hay ovejas rebeldes también que no quieren. Pero mire, una oveja con pastor tiene seguridad emocional. Solo la presencia del pastor las hace sentir felices y seguras. Aunque hayan peligros, pero la presencia del pastor no las hace volverse locas, sino que ellas confían. El lobo está allá afuera, pero mi pastor está conmigo. Gloria a Dios. La presencia de tener tu pastor. Por eso es que tú necesitas anhelar que Él esté siempre a tu lado. Por eso las palabras de David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar, y junto a aguas de reposo me pastorea. Y aunque ande en lugares tenebrosos, yo no temeré, porque tú estás conmigo, oh pastor mío. Gloria al Señor, hermano. No sé si usted se alegra de tener un pastor que lo ama como lo ama, que lo cuida como lo cuida, que siempre está pendiente de todas sus necesidades. Pero tienes tú que decidir estar en el redil también. Amén. Seguirlo a Él. Dice Jesús de sus ovejas: yo les doy vida eterna. Es que qué maravilloso tener un pastor como el que nosotros tenemos. No se queda solo en esos cuidados que siempre nos da. Nos ofreció vida eterna por medio de su sacrificio. ¿Qué más queremos, hermano? Si tú no te sientes amado, tú necesitas un encuentro con Cristo. Aquellos que dicen: a mí nadie me ama, a mí nadie me quiere, tú necesitas un encuentro con Cristo esta mañana. Porque tú tienes un buen pastor que lo único que tienes que hacer es venir. Dice Santiago: acérquense a Él y Él se acercará a ustedes. Tú tienes que tomar la acción de querer estar con Él. Porque dígame usted, ¿cuántos de los que estamos aquí queremos estar con alguien que no le interesamos para nada? ¿Verdad que no? Si no ponen interés en conocerme, si yo trato y trato y trato, ¿qué es lo que hago? Mejor doy la vuelta, ¿verdad? Pero cuando nosotros ponemos ese empeño de quererlo conocer, amén, Él dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie. Mira, hermano, qué maravillosa palabra: nadie las arrebata de mi mano, porque son mías, y no hay nada ni nadie que te pueda separar de su amor, porque tú eres su oveja. Dale gracias al Señor por ser su oveja. Padre, gracias, porque yo soy su oveja. Yo lo reconozco como mi pastor, y Él me da vida, y Él me da todos esos regalos que yo no merecía, pero Él me hizo merecedora
de ese amor entrañable, ese amor que lo dio todo, hermano, hermana. Por eso yo no puedo comprender que un amor tan grande lo despreciemos, cuando Él lo dio todo. Y Él dice, nadie las puede arrebatar. Imagínese a alguien queriendo arrebatarnos de su mano. Si somos de Él no dejará que nadie se interponga entre tú y Él. No hay nada que nos separe de su amor. Nada, hermano. Ni aun la muerte nos puede separar de su amor. Es la promesa del pastor para su oveja, pero solo para aquellas que son de Él. No para nadie más. Ovejas que lo han recibido como su pastor. Señor, yo te recibo como mi pastor. Yo recibo tu amor, yo recibo tus cuidados. Solo aquel que dice, yo recibo su amor, yo lo recibo como pastor, podrá tener vida eterna. Solo aquellos que lo han reconocido en su obediencia podrán aquel día decirle, Señor, aquí estoy. Amén. Pero Jesús dice, yo las conozco. Ahora, hay un problema en lo que es conocer, especialmente en lo que es el español, porque conocer puede significar conocer a alguien de vista nada más, ¿verdad que sí? ¿Cuántos conocen al presidente de los Estados Unidos? Claro, lo conocen o lo conocemos porque lo vemos en la televisión, sabemos cuál es su nombre también, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que realmente lo conocemos, aunque se usa la palabra yo lo conozco al presidente. ¿Me doy a entender? Amén. Pero saber o tener conocimiento de alguien no es conocerlo. Amén. Saber de alguien no es realmente conocerlo. Tener información de alguien no es realmente conocerlo. ¿Cuántos conocen a los del linaje escogido acá? Ahora, ¿será que ellos los conocen a ustedes? Quizás, porque imagínense, ellos conocen mucha gente. Entonces el conocer a alguien también puede ser de una vía, porque usted va y puede reconocer a los del linaje y usted tal vez se le acerca, hermano, Dios te bendiga, qué bueno verte, y se queden, ¿verdad? Y por educación no le van a decir que no los conoce. ¿Me doy a entender? Entonces, en el español el conocer significa también alguien, cuando va usted a una entrevista y usted estrecha la mano de alguien, mucho gusto en conocerlo. Eso no es conocer a alguien. Es saber de la persona, es tener conocimiento. Este es el manager que me presentaron, es el presidente que me presentaron, pero en realidad no es un conocimiento de relación, ¿verdad? Pues déjeme decirle que lo mismo le pasa a ciertos cristianos. Hay mucha gente que usted le habla de Dios y dice, yo conozco a Dios. Desde chiquita me llevaban a la iglesia y me quedaba dormida debajo de las bancas. Pero ¿será que el Señor te conoce a ti? ¿O tú crees? Es retórica. Pero ¿será que cuando nosotros decimos conocer a Dios, realmente Él nos conoce? Porque si lo puedo poner así, el conocer realmente a alguien es un camino de dos vías, ¿verdad? Yo puedo decir con toda certeza, yo conozco a mi esposo. Pregúnteme algo de él. ¿Cómo le gustan los huevos? Le gustan fritos y con la yema bien cocida, ¿ok? A él no le gustan ciertas cosas, pero porque nosotros hemos vivido juntos otra vez, es por la relación que ha habido de años, ¿sabes? Por el trato diario. Pero si tú solo tienes información de alguien, eso no es conocerlo.
El conocer a alguien es saber sus gustos, saber lo que le gusta, lo que no le gusta, saber, aleluya, que cuando está enojado, cuando está feliz, cuando está triste, aún cuando está enfermo. Amén. Eso. Entonces, del conocimiento que Jesús está hablando acá, yo las conozco, es intimidad, es relación. Amén. Eso es lo que está hablando Jesús. Yo las conozco. Y qué maravilloso, hermano, que Jesús nos conozca por nombre. Qué maravilloso que Él me conozca también, siendo el ser más importante de todo el universo, que pueda yo decir, Él también me conoce, porque yo lo conozco a Él. Jesús habla de una relación, de un trato, de una comunicación, cuando Él dice yo las conozco. Esa familiaridad que nos hace reaccionar cuando escuchamos su voz, eso es lo que el Señor dice, yo las conozco, es lo que quiere dar a entender, yo las conozco. Esa relación estrecha, esa cercanía, esa intimidad que nos hace entender su carácter, que nos hace entender su voluntad, su forma de ser, su plan para nosotros. Esa es la relación, ese es el conozco de Dios. Ese es el conozco de Dios. No es nada más un estrechamiento de mano o una noción de algo, de un ser que lo vemos muy lejos. No, Él está cerca. Mientras tú más lo buscas, más cerca Él quiere estar aquí. A ver. Ahora, ¿qué aspectos hay para decir yo conozco a alguien? Un trato directo con Él, eso implica comunicación. Tienes tú un contacto directo con Él, porque yo puedo decir contacto directo con Él porque Él es un ser vivo, Él no es nada más algo que me han contado o producto de mi imaginación para hacerme sentir bien. No, Él es un ser real. Yo me puedo comunicar con Él todo el tiempo. Ahorita yo me comunico con Él, yo te amo, Señor. Interactuar con Él. ¿Cómo estás interactuando tú con el Señor? Cuando le alabas, cuando te levantas y le dices gracias, Señor, por un día más. Cuando vas en tu carro, ahí está el Señor. Puedes ir hablando con Él. Amén. Cuando reconocemos y entendemos sus características. Ahora, ¿cómo vas a entender el carácter de Dios? Bueno, leyendo su palabra. Amén. Ahí está todo lo que necesitamos saber de Él. Ahí está hasta dónde nació, quiénes eran sus papás, qué fue todo lo que Él hizo, cómo trataba a la gente, cómo trataba a sus discípulos, las cosas que pasó, cómo Él sufrió, cómo amaba a sus amigos, cómo se preocupaba por la gente. Le gustaba comer al Señor, siempre está sentado a la mesa con alguien. Yo conozco a mi pastor porque me intereso de saber de él, de cómo es su vida y cómo es su vida ahora conmigo. Amén. Entonces muchas veces tú quieres conocerlo de lejos. Sí, yo sé que Él murió en una cruz. Sí, yo sé que es el Hijo de Dios. Y hasta ahí llegaste. Pero cuando tú te preocupas por conocerlo realmente a Él, tú te enamoras más de Él. Tú anhelas más estar con Él. Lees y no te satisface un versículo. Quieres leer más porque te da hambre de saber más de Él. Y aunque has leído la palabra 1, 2, 3 veces, continúas leyendo porque cada vez que la lees encuentras algo nuevo, un propósito nuevo, un amor nuevo para mí que no conocía tal vez. Pero es por medio de tu interés. Amén. Es ese trato profundo.
de conocerlo, que te emociona. Fíjate, yo no sé con qué actitud tú lees la palabra. Muchos lo sienten como una carga. Yo me emociono, no sé si tú, cuando voy a empezar un devocional nuevo. Hay muchos que leer, muchísimos. Y me emociona y digo, ya leí lo de hoy, pero voy a leer lo de mañana. Y luego digo, ay no, mejor leo el del pasado, el del próximo día también. Y cuando siento me lo terminé. Porque hay un hambre en ti de conocer más de Él y de saber más de Él y de escuchar más de Él que te emociona. ¿Amén? Pero es por el amor que empieza a desarrollarse en ti, por el trato, y cuando ves cómo Él es contigo y aquel amor y aquella atención, hermano. Hemos estado leyendo acerca de Juan los miércoles y hablábamos con mi esposo cómo Juan al principio era muy brusco, era muy tosco. Le decían de apodo que era los hermanos del fuego, él y su hermano Jacobo, y eran tremendos. Pero mire, después se va transformando en un hombre tan amoroso. Dice que se acercaba a Jesús. Mire, por eso le digo, el empeño que tú le pongas tiene mucho que ver. Y él se le acercaba y se recostaba. Y muchos lo podrían ver raro, porque un hombre acercándose y queriendo escuchar la voz de Jesús. Pero él aceptó a Jesús como su pastor. Lo aceptó el amor de Jesús en su vida, y su amor lo transformó y lo hizo a un hombre duro, brusco, en un discípulo que empezó a amar, porque primero recibió Él. ¿Sabes por qué tú no puedes dar amor? Porque tú no has recibido el amor de Cristo. ¿Sabes por qué te cuesta tener misericordia con la gente a veces? Porque tú no has recibido el amor de Cristo. Así era Juan. Señor, ¿quieres que ore para que caiga fuego en estos? Ese era Juan. Ahora Juan es diferente, porque Juan recibió el amor de su pastor. Ahora él puede hablar de amor porque primero él lo recibió. Ahora él puede ya no pedir que caiga fuego sobre aquellos. Ahora él dice que nos tenemos que amar. Y él mismo buscaba a su pastor y estar cerca de él. ¿Sabe que Jesús le encomendó a Juan que cuidara a su mamá? Esa relación. Solo alguien que tú tienes mucha confianza, amor, tú le vas a pedir que te ayude con los cuidados de alguien que tú amas. Pero es por medio de esa relación, de ese trato. ¿Sabe que Juan se autonombró el discípulo amado? Lea usted Juan, y él se habla de él como el discípulo que Jesús amaba. Es maravilloso cómo el amor transformador del buen pastor, y es Juan hablando acá del buen pastor, porque él lo recibió como buen pastor, como un pastor bueno, como un pastor. ¿Se goza usted esta mañana, hermano? ¿Puede sentir el amor de su pastor en su vida siendo derramado sobre usted esta mañana? Yo no sé, pero yo recibo su amor. A veces somos muy duros con nosotros mismos, y el Señor nos quiere consolar, el Señor nos quiere cubrir con su amor, pero por nuestras experiencias del pasado, porque tuvimos un hogar desastroso, padres que tal vez nos rechazaron, nos cuesta recibir el amor del pastor, del buen pastor. Pero el Señor tiene un amor tan maravilloso para nosotros, hermano, que cuando yo me pongo a pensar en su amor, no solo me siento agradecida, pero me siento completa, me siento feliz, me siento que no hay nada que no pueda yo vencer, por el amor que Jesús me ha mostrado, hermano. Santiago 4:8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Yo me acerco y Él me recibe. Dice que el Señor no nos rechaza. Muchas veces nos sentimos indignos por el pecado del pasado. El Señor ya lo borró
cuando tú lo recibes. Él ha hecho puerta para que tú puedas entrar confiado. Él te ama tanto que dio su vida. Te cubre. Cuando tú te sientes débil, el Señor te lleva a aguas tranquilas para que tú puedas descansar. El problema es que a veces no lo quieres seguir. Amén. Y ese es el problema, que muchas veces sufrimos porque el Señor nos está llamando para llevarnos a lugares de verdes pastos. Y si no tienes tu oído afinado y no tomas acción, te vas a quedar con hambre, sufriendo frío, solo, porque no estás oyendo el llamado del pastor a un lugar de reposo, donde Él te va a llevar a que bebas tranquilamente. ¿No te gozas esta mañana por el amor del pastor? ¿No te sientes amado esta mañana, como disfrutando de su amor, hermano? El pensar todas estas cosas a mí me llena de gozo. Me siento tan feliz y tan amada. ¿Acaso no te hace sentir especial ese amor tierno del Padre, del pastor, de pastores? Ahora, Juan también, primera de Juan 2. ¿Cómo podemos saber que hemos llegado a conocer a Dios? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Se lo ha preguntado? Ahí está la respuesta en la palabra también. ¿Lo quiere leer conmigo? Mire, conocer a Dios. Sí, digámoslo juntos, obedecemos. ¿Cómo sabemos que hemos llegado a conocer a Dios? Si lo obedecemos, si obedecemos sus mandamientos. Pero el que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, mire, lo dice la palabra, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es? Dígalo así, fuerte. Y la verdad no está en él. En cambio, mire, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del ¿qué? Del que obedece. ¿Y obedece qué? Su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que pertenece a Él debe de vivir como Él vivió. ¿Se da cuenta que sí hay respuesta de cómo? Si usted dice que conoce al Señor, esto se tiene que manifestar en usted y en mí. Eso se tiene que manifestar. Eso se tiene que manifestar. Obediencia. Porque es en nuestra obediencia en donde se manifiesta si somos realmente sus ovejas. Dígalo conmigo. Es en nuestra obediencia en donde se manifiesta. A ver si me lo pones, hija, por favor. Es en nuestra obediencia en donde se manifiesta si somos realmente sus ovejas. Ahora, ¿de dónde sacó la pastora esa frasecita? De primera de Juan 2, 3 y 6 al 6. Porque sabemos que hemos llegado a conocerlo cuando somos obedientes a su palabra. Entonces, el decir yo conozco a Dios tiene que ir acompañado de una obediencia, de acción. ¿Para dónde voy? Para donde tú quieras que yo vaya. ¿Me doy a entender esta mañana, hermanos? Las verdaderas ovejas conocen esa voz tierna. Las verdaderas ovejas demuestran la obediencia siguiéndolo. Ellas solo lo siguen porque lo reconocen como su pastor. ¿Lo conoces tú?
Esa parábola, hermano, de las 10 vírgenes, de las 5 insensatas, ha sido algo que ha estado resonando tanto en mi corazón y desde el principio del año. Esas 5 insensatas que no estaban preparadas, se van a buscar aceite para poder entrar a aquellas bodas y regresaron, pero a estar a la puerta y empiezan a tocar y empiezan a clamar: ábrenos, ábrenos. ¿Se puede usted imaginar después de ellas haber creído que conocían al novio, le digan: no, lo siento, pero te aseguro que no te conozco? Qué palabras más fuertes, más duras, más devastadoras, hermano. Que vivas una vida creyendo que conoces, pero en el tiempo de que te reconozcan a ti, hay una negación completa de no conocerte. Es lo más triste, es lo más devastador de esta historia de las 10 vírgenes, principalmente de estas 5. ¿Cuántos de nosotros podríamos estar en ese mismo lugar? Si lo conoces, ¿qué te manda su palabra? A ser obediente. Si lo conoces, vas a anhelar vivir como Él vivió. Si lo conoces, vas a poderlo seguir sin preguntas. Te vas a mover juntamente con Él, confiada, confiado. Cuando Él te hable, vas a tomar acción. Si tú no quieres escuchar esas palabras, de cierto te digo que no te conozco, tú vas a tener que empezar a tomar acción. Será más difícil y más triste y más duro de lo que tú te imaginas. Cuando tú crees conocerlo, pero no estás dispuesto a escucharlo, a obedecerlo, a honrarlo con tu vida. Es difícil, hermano, creer a alguien que dice amar y no poner el tiempo, el empeño, aún sus recursos para buscarlo, para interesarse en Él. Y yo te hago un llamado. Pídele al Señor: afina mi oído para escucharte, Señor. Yo quiero ser oveja. Yo te quiero conocer, pero quiero que tú me conozcas a mí también. Que aquel día tú me digas: ven, siervo bueno y fiel. Hermanos, no basta con saber de Dios y venir a la iglesia y tomar un lugar. No basta con que tú conozcas la historia de cómo Él sufrió y cómo murió y cómo nació. No basta. No basta saber quién era Jesús. No basta que tú sepas que es Hijo de Dios. No basta que tú sepas que Él resucitó después de haber muerto. Tiene que haber un anhelo, un deseo profundo de buscarlo, de conocerlo diariamente, hermano. Diariamente. Diariamente. Buscar ese acercamiento todos los días. Porque solo son sus ovejas las que ha mostrado recibirlo por medio de su obediencia. Son solo sus ovejas las que están interesadas en escuchar.
su voz.